Buen tiempo para ti, buen tiempo ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Un buen tiempo. Los tiempos de Dios son perfectos. El kairos de Dios, el tiempo absoluto de Dios. Dios es el único que puede manejar el tiempo porque Él es el principio y el fin de todo, tanto del tiempo. Él es la eternidad y como eterno no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Él está en la eternidad. Nosotros sí tenemos pasado, presente y un futuro. Estamos dentro del tiempo de Dios. El tiempo de Dios es maravilloso, es completamente diferente al tiempo de los hombres. El tiempo tuyo y el tiempo mío son diferentes. Entonces debemos de alinearnos con nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Recuerda, somos sembradores de fe y vida. Sembramos la fe y la vida de Jesús. No estamos sembrando religión, no estamos sembrando denominación, concilio, no exaltamos los concilios, no exaltamos las congregaciones, exaltamos el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el Señor, bendito es el Señor, bendito es el Señor, bendito es el Señor. Bueno, ¿qué le podemos decir en esta mañana, mis amados? Aquí estamos creyendo en lo que hace Jesús. Y bueno, estamos en una serie que es viviendo la visión del reino de los cielos. De un costado tengo aquí a la iglesia virtual, mientras que ustedes están, posiblemente me están viendo en la mañana o me pueden estar viendo en la tarde o en la noche. A la hora que Dios te puso a ver este video es porque era justo y necesario. Es necesario que tú vivas la vida del reino de los cielos. No vivas la vida del reino de las tinieblas. Estamos en el reino de la luz. El reino de las tinieblas es el reino de esta sociedad. Esta sociedad que cada día se está alejando desesperadamente de la presencia de Dios, desesperadamente alejándose del único camino a la eternidad, que es el Señor Jesús, el único camino a la salvación. Entonces, viviendo la visión del reino de los cielos, que es esta serie, viviendo la visión del reino de los cielos, ¿por medio de qué? De la fe y la vida de Jesús. No hay otra fe. No hay fe en Mahoma, en Confucio. No podemos colocar nuestra fe en Mahoma ni en Confucio. No podemos colocar nuestra fe en las religiones. No podemos incluso colocar nuestra fe en un pastor, en un rabino, no sé, en un sensei, en un coach de vida. Tu fe debe estar puesta. Por eso que el apóstol Pablo lo dejó claramente, que nuestra fe debe estar sujeta solo a la fe de Cristo Jesús. Dice claramente que la fe de nosotros, esa fe real, debe estar sostenida en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a mirar hoy en este episodio número 2, estamos entrando a ese episodio número 2, la parte B. Ya la parte A la estuvimos tocando un poco. Ahora quiero introducirme en el caso del Señor Jesús y el ciego. Estuvimos diciendo el domingo pasado que pudieran leer todo el capítulo 8. Eso fue una tarea que le dejé a los de Sembradores, la iglesia de Sembradores, la comunidad que el Señor me ha dado a pastorear. Pero también se lo dejé a amigos conocidos en España que me han escrito, en Estados Unidos, en Canadá, a José también, a cada uno le dejé esa parte. Y es bien interesante cuando nosotros podamos mirar el contexto de lo que Jesús está haciendo en una ciudad de Bethsaida. Y ahí es donde nosotros vamos a comprender mucho de lo que hoy está sucediendo. Entonces voy a leer para ustedes el caso del Señor Jesús, y el ciego. Es un caso hermoso. Y es que Jesús llega, y vamos a leer el contexto, vamos a leerlo, lo tengo por aquí, vamos a ver dónde lo tengo. Ok, vamos a leer y analizar. Si tienes tu Biblia allá, vamos a analizar Marcos capítulo 8. Yo le dije que ustedes pudieran analizar el capítulo 8 del versículo 1
hasta el versículo 10, donde se habla de la alimentación de los 4,000. Después le dije que analizaran un poco sobre la demanda de una señal por causa de los fariseos, los religiosos de ese tiempo, los que tenían la antorcha para iluminar los pueblos, la antorcha de la verdad para llevar al pueblo a consagrarse. Y estos hombres distorsionaban todo lo que es la palabra del Señor. Igual como muchos en este tiempo que están predicando el evangelio sin Jesús. Están predicando un evangelio pero sin Jesús. Están predicando y hablando de Jesús también, pero sin conocer a Jesús. Por eso es que tú debes de conocer a Jesús y hacerlo conocido de todo y en todo tiempo. Por eso que nosotros modelamos la fe y la vida de Jesús. No modelamos la fe solo los domingos. No, nuestro cristianismo no es de domingo, no es del tercer día, cuarto día, quinto día de la semana, sino es total. Realmente debemos de estar modelando, que se vea Jesús en nosotros, que se vea la fe de Jesús en nosotros. Oh, eso es tremendo, porque ya tuvimos la fe hacia Jesús para salvarnos, porque no había otro salvador sino solo nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que está la fe salvadora y la fe de Jesús para yo poder caminar en esta vida. Esto es tremendo, esto es maravilloso. Entonces, estos fariseos, dice claramente que vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiendo señal del cielo. Querían ver señales del cielo. Ahí estoy tirándole ya los primeros punticos. Querían ver señales. Y vaya, qué sorpresa se llevaron del Señor. Después nos habla de la levadura de ellos mismos, esa levadura de los fariseos, cómo el Señor hablaba de esa levadura. Y entramos a un ciego sanado en Betsaida. Voy a leerle a ustedes para poder lograr comprender cada punto de estos versículos de Marcos capítulo 8 versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Y entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Versículo 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Bendito sea el Señor. Vamos a analizar en el nombre de nuestro amado Salvador este punto bien interesante de lo que Jesús está haciendo. Dice que entonces fueron a Betsaida. Vamos a analizar un poco sobre qué era Betsaida. Betsaida, su nombre es casa de la pesca, o es la figura de el sitio donde estaban los grandes pescadores. Y dentro de eso nosotros nos tenemos que mirar de que en Betsaida, cuando Juan capítulo 1 versículo 44 habla de Felipe, que era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. O sea, eran tres discípulos que tenía nuestro Señor Jesucristo que vivían en Betsaida. Noten algo interesante. Pedro y Andrés y Pedro. Acuérdense que Andrés es aquel valiente hermano que va y le habla del Mesías, le habla de ese Mesías prometido en Israel. Estamos hablando de judíos comprometidos, judíos que tenían claro de que estaban esperando el Mesías, no de los gentiles que ni conocían el camino. Estamos hablando de un pueblo que sabía de que venía un Mesías prometido por el Dios Todopoderoso, o sea, hoy conocido como el Padre Eterno en nosotros. Entonces, Betsaida
es la ciudad de Andrés y Pedro. Y note esto tan interesante. Nosotros hemos hecho campañas evangelísticas sobre el plan Andrés, trayendo uno para Cristo. Oye, esto es maravilloso. Por eso que nosotros como creyentes no podemos quedarnos con esta palabra. Por eso debemos siempre hablar de Jesús. Y Andrés es una figura de aquel que le habla a sus hermanos, le habla a sus parientes. Y Andrés lleva a su hermano Pedro. Y note que Pedro es el gran Pedro, un sanguíneo, colérico, un hombre fuerte, rudo como Pedro. Y Pedro le caminó a su hermano. Bueno, vamos a ver qué es lo que quiere. Y se encuentra con nada más y nada menos con el Salvador, el hermoso Señor Jesucristo. Es que cuando nosotros nos encontramos con Jesús, las cosas cambian. Pero note esto, Felipe era también de Betsaida. Entonces, en Betsaida, Jesús estuvo muchas veces en Betsaida. ¿Por qué? Si nosotros vemos en Mateo capítulo 11, versículo 21, dice: ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hicieran todos estos milagros, eso es tremendo. En Marcos 6, 45 también habla: delante de él iba a Betsaida, la otra ribera. En Marcos 8:22 llegó a Betsaida. En Lucas 9:10 dice: a un lugar desierto de la ciudad de Betsaida. O sea que Jesús estuvo frecuentemente en esa ciudad costera de Betsaida. Lucas 10:13 dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Wow, es tremendo. Ahorita voy a hablar un poco sobre eso. Y Juan habla en el capítulo 1, versículo 44, habla un poco sobre esa parte de que Felipe era de Betsaida. Y Juan 12:21 termina diciendo: se acercaron a Felipe, que era de Betsaida. Siempre los evangelios dejan claro, y más en este caso, de dónde eran uno de los discípulos del Señor. La gran mayoría se sabe a través de las fuentes de los evangelios y después extrabíblicas también. Pero yo quiero que nosotros podamos analizar un poco este sentido de Betsaida. Betsaida tiene algo, y es que es la figura de ese mundo que está en el valle de lágrimas. Y esto es tremendo, porque aunque aparentemente hay gozo, por dentro hay muchas personas que quieren calmar el gozo exterior, natural, llevando internamente ese desespero de no saber qué sucedería con su vida después de la muerte. Nosotros no nos gusta, y hay algunos cristianos no les gusta hablar de la muerte, pero la muerte es el paso, es esa puerta que nos lleva de lo temporal a lo eterno del Señor. Aunque nosotros, estando en lo temporal, ya disfrutamos de la eternidad de Dios. La eternidad de Dios está dentro de nosotros en el momento que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, yo quiero que analicen algo, mis hermanos preciosos, los que están en estos momentos, la iglesia virtual y los hermanos que están en otras ciudades y en otros países. Nota algo. Siempre el Señor hace énfasis. Mateo 11:21 dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Y esto es maravilloso. Dos ciudades que conocían de conocer, de estructurarse en la palabra del Señor. Conocían del Dios Todopoderoso, Corazín y Betsaida. Porque dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón eran ciudades que estaban alejadas del perímetro del pueblo de Israel, pero eran ciudades que eran paganas. Tiro y Sidón y Sodoma estaban muy cerca, Sodoma y Gomorra, o sea, 4 de las ciudades más
fervientemente en la carne, como hoy nuestra ciudad, Barranquilla, Colombia, está en ese desenfreno de la carne, mucha fornicación, adulterio, borrachera, crimen, de todo se está viendo en estos momentos, muerte, asesinato, lo que menos piensas tú se está viviendo en estos momentos en la ciudad de Barranquilla, Colombia, por causa de esta festividad pagana, aunque entre comillas la han llamado cultural. De cultural nada, porque es que nosotros no hacemos parte de la cultura de este mundo, sino de la cultura del reino. El problema es que cuando tú no conoces a Jesús, sino que solamente escuchas de lejos a Jesús, solamente el domingo medio escuchas un poco de la palabra del Señor, pero no lees las Sagradas Escrituras, ni sabes dónde queda ni siquiera alguno de los textos para reafirmar tu fuerza de seguir adelante en este caminar natural. Entonces, ¿qué sucede? Es que, entre comillas, creemos que todo es cultural. Hay cosas que naturalmente nos parecen sanas, pero no son sanas. Delante del lente, no del lente de un predicador, de un pastor, de un obispo, no, sino del lente de las Sagradas Escrituras. Todo debe estar dentro de las Sagradas Escrituras. Y cuando tú te encuentras que las Sagradas Escrituras le dice al pueblo, ¿se acuerdan que yo les dije cuando comenzamos en el episodio número 1? Una de las cláusulas y beneficios es en esos 23-24 dice, no adorarás sus dioses ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen. Muchos cristianos haciendo lo que este mundo está haciendo, carnavaleando, adulterando, fornicando, todavía andando con la tiniebla encima y no legalizando su vida. Algunos andan en unión libre. ¿Eso qué es? Y tú lo ves aplaudiendo, alabando al Señor. No. Es tiempo de hablar el evangelio real del Señor Jesucristo. A algunos no les gusta este evangelio porque no te pechicha tu puerca carne. Jesús le dijo a Pedro, mira Pedro, cuando Pedro se le acercó, porque es que el problema es que Pedro le dice, Pedro se le acercó, le dice, Señor, bájale la revolución. Es como muchos de pronto me dicen, no, bájale la revolución. No. Por eso es que la gente no se conecta. Por eso es que la gente no va a congregarse contigo. Porque es que tú sí le das palo. Y Jesús le dice a Pedro, mira Pedro, si no te gusta mi mensaje, arranca, vete detrás de ellos. Y Pedro se queda pensando y le dice, Señor, ¿a dónde iré? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Hasta que no logremos comprender de que Jesús es todo en nuestra vida, por eso que vamos a estar mendigando en el mundo. Por eso Jesús, nuestro hermano mayor, dijo claramente que en el mundo tendremos aflicción, pero yo he vencido el mundo. Pero también dijo algo grande y poderoso que debemos de tenerlo claro, en una de las oraciones, en una de las conversaciones que tiene Jesús aquí en lo temporal, mientras que estuvo aquí en la carne, el verbo encarnado, tiene una plegaria y dentro de esa plegaria le dice, Padre amado, hablando del Padre amado, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Esto es maravilloso. Es que algunos creen que no vamos a tener problemas. Sí vamos a tener problemas. Sí vamos a tener dificultades, vamos a tener adversidades, claro. Mira, nosotros como hijos de la luz, porque somos hijos de la luz, porque Él es la luz de nosotros y nosotros reflejamos la luz de Cristo. Algunos no reflejan la luz de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque están lejos de la luz de Cristo. Medio tienen ahí una luciérnaga, tú sabes, esos animalitos que de noche se ven así pequeñitos en medio de la oscuridad. Tú ves alguito de algunos cristianos. Por eso es que hay hijos que no le creen a sus padres, por eso hay hijas que no le creen a sus padres, hay esposas que no les creen a sus esposos, hay esposos que no le creen a sus esposas, hablando de aquellos que son creyentes. ¿Por qué? Porque tienen una vida religiosa, una vida que son tibios. Por eso que el Señor dice claramente en sus santas sagradas escrituras, dice, por tanto, ni eres caliente, ni eres frío, sino que eres tibio, te vomitaré. Me das náusea. A algunos cristianos Dios le está dando náusea en este mismo momento, mientras que están carnavaleando. Tú y yo estuvimos en eso.
pero por su misericordia y su gracia nos arrastró, nos agarró. Salimos de ese mundo cruel, horroroso, que no está viendo la realidad. Por eso es que tú tienes que tener claro en las cláusulas y la bendición, porque nos gusta el Dios de la provisión, nos gusta la provisión, pero no nos gusta el Dios del Dios que provee. Nos gusta la bendición de Dios, pero no al Dios proveedor. Por eso que a muchos les gusta la predicación de superación personal, del coach de vida, que vas a tener. Tú eres poderoso, poderosa. Tú eres una mujer victoriosa, empoderada. Ahora con ese cuento de empoderamiento, si el único que empoderó a la mujer se llama Jesucristo, porque la mujer era un cero a la izquierda, valía más 2 camellos que una mujer en el tiempo del Señor. Y cuando el Señor llega, restaura la dignidad de la mujer. Por eso es que ese feminismo que no exalta a Jesús es un feminismo que va en contra de Jesús, cuando Jesús fue que levantó la mujer. La mujer en el Imperio Romano era también lo mismo, un cero. 2 mujeres nacían en el Imperio Romano, en una familia, una era llevada a esclavitud. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la historia. Lean historia. Dice claramente que cuando a una familia le nacía una niña, la conservaban, pero si le nacía otra niña y amaban a esa niña, su amor estaba en no matarla, pero sí la llevaban como cautiva, se la daban para que fuera sirviente de otras naciones. Oye, esto es terrible, pero como no leemos lo que nos conviene en la historia, más lo que es real. ¿Pero qué hizo el cristianismo? El cristianismo cogía a todas esas niñas y las abrazaba, las fortalecía, las empoderaba. Eran las únicas empoderadas en ese momento. Por eso era que había más cristianos mujeres que cristianos hombres. Porque el hombre siempre ha sido un cabezón, porque ha dejado su gobierno, porque es que el hombre, el que tiene la autoridad, y el que tiene autoridad tiene la responsabilidad. Y ese es el caso que vamos a mirar hoy. Usted me dirá, ¿por qué te desvía de hablar del ciego? Es que tengo que hablar de Betsaida. Betsaida, muchos milagros fueron ahí. Dios hizo muchos milagros extraordinarios. Pero resulta de que ellos no. Ellos seguían en su incredulidad. Por eso que nosotros tenemos que mirar claramente que en estos últimos tiempos, ¿a quién le estamos sirviendo? ¿A Dios o a Momo? ¿A quién estás siguiendo tú? ¿Estás siguiendo al Dios de este siglo o estás siguiendo al Señor Jesucristo, el que dio su vida en la cruz del Calvario? Entonces, nosotros tenemos que analizar claramente que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Eso debe estar bien claro. Entonces, en esta visión, cuando Jesús entra a Betsaida, allí le trajeron un ciego a Jesús y le rogaron que le tocase. Siempre hay el toque de Dios. Si Jesús no me hubiera tocado a mí en la Fuerza Aérea, no me hubiera tocado cuando estaba pequeñito, porque recordando con mi madre, estaba recordando hace unos 3 días, decía, si Dios no hubiera utilizado, el Señor no hubiera utilizado a mi abuela Isabel para llevar el evangelio a ese pequeñito de escasos 5, 6 años, 7 años, a una iglesia presbiteriana, ahí comenzó Dios a tocar mi corazón. Y después llevarme al colegio bautista, ahí comenzó Dios a tocar y confesar. Y llevarme después a los 18 años, ahí en la base, ser tocado de una manera dura, dolorosa, porque es que a veces nosotros aprendemos por dolor y no por revelación. Tuve que pasar un tiempo de dolor, golpearme. Gracias al Señor que no morí sin haber conocido eso, porque ya estaba la promesa. Entonces Dios nos toca de una manera maravillosa, y cuando Dios nos toca, porque es que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no había nada en nosotros para reaccionar y decir, yo te busco, Señor. No. Si tú estás escuchando este mensaje, es que ya hay un toque de Dios para que te arrepientes y puedas seguirlo.
Es un toque de Dios. Dios nos toca para así nosotros nacer de nuevo y poder confesar a Jesús como Señor y Salvador. Es más, Dios coloca la fe salvadora para que tú con esa fe, con ese don salvador, ese don hermoso, tú puedas confesar a Jesús como Señor y Salvador. Porque no hay fe en nosotros, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El muerto no puede hablar. ¿Cuándo tú has visto un muerto hablar? No, si habla es porque está vivo. El muerto no habla. Y cuando Jesús nos toca, el Espíritu Santo hace ese toque salvador, reaccionamos a la vida eterna, reaccionamos, y por eso es que confesamos la fe salvadora, confesamos a Jesús como Señor y Salvador. Ahora, viviendo la fe, cuando estamos hablando de este caso, de esta serie, viviendo la visión del reino de los cielos, es que nuestra visión ha sido distorsionada. ¿Y cómo sabemos que esta visión ha sido distorsionada? Fíjese que allí trajeron a un ciego a Jesús. Note, cuando los ciegos son de nacimiento, siempre los evangelistas hacen ese análisis y deja claro, era ciego de nacimiento. Como fue uno que era ciego de nacimiento y los fariseos le dicen, dinos quién nos tocó. Y dice, pero yo no sé, alguien me tocó a mí. Dígame dónde está para yo ir. Porque es que me tocó y fui sanado de mi ceguera. Y le preguntan a los papás y le dicen, bueno, ¿y qué pasa? Y los papás le dicen, mira, él es mayor de edad, él puede contestar. Y los fariseos, porque los fariseos tenían la autoridad de poder llevar el evangelio, llevar esa expresión de las buenas noticias a las ciudades que estaban en delitos y pecados, esas ciudades que necesitaban al Dios poderoso. ¿Por qué? Porque las ciudades estaban y los países estaban en ese punto de creer en diferentes clases de dioses, el politeísmo, hasta decir no más. Entonces, hoy nosotros tenemos que lograr entender este punto. Y allí trajeron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocase. Y tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea. Esto es maravilloso, maravilloso. Cuando Jesús te toca, en el caso mío, Jesús cuando me tocó, eso fue algo maravilloso en la base, maravilloso. Mi vida fue un antes y un después. Mis amigos que yo conocía antes de Jesús y después mis amigos que conozco ahora en Jesús son totalmente diferentes. Algunos ya se han convertido, pero el Señor me tuvo que sacar de muchas amistades que no sumaban. Yo les prediqué toda esa cosa, pero cuando vi que no reaccionaban, el Señor me sacó, me dijo, no más. Por eso es que hay personas que su círculo es un círculo cerrado. ¿Por qué es cerrado? Porque es que nosotros no tenemos que tener amistad con el mundo. Podemos conversar, hablar con algunas personas y hablarles de Jesús y que vean en Jesús, pero nosotros no podemos tener la superamistad, la amiga, la amiguis, el amigo. No, amigo Jesús. Y si yo tengo un amigo es a través de Jesús, no a través de mi puerca carne, porque la carne es traicionera. Entonces, una de las cosas que tenemos que analizar, y es que este hombre había perdido la visión. Y Jesús conoce que había perdido la visión y lo saca fuera de la aldea. No permite que ese milagro esté dentro de esa aldea, porque esa aldea o ese corregimiento que estaba ahí de Betsaida era un corregimiento que era idólatra. Habían caído en idolatría al trabajo. ¡Wow! Su Dios no era el Dios del cielo y de la tierra, aunque decían que era el Dios de la tierra. Su Dios era el Dios de la pesca. El que daba la provisión. Muchos llegan al Señor es por la provisión. Yo voy a convertirme, voy a ir a la iglesia, y por eso es que algunos, ve a la iglesia para que el Señor te arregle tu finanza. Hombre, no seas sinvergüenza.
Es que tú tienes que llegar a Jesús porque necesitas ser salvado de la ira, de la condenación eterna. Jesús no está aquí para darte plata, oro, plata. No. Jesús está para salvar tu vida. Ahora que cuando Jesús salva nuestra vida, todas las cosas vienen por añadidura. Por eso Él dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Cuando ya tú ves a Jesús. ¿Cómo ves tú a Jesús? A través de las Sagradas Escrituras. Felipe se le acercó, por eso es que hago énfasis ahora de Felipe. Felipe de Betsaida. Felipe llegó un momento y le dice, Señor, muéstranos al Padre. Y no basta, ya. Si tú no muestras a papá, ya. Y el Señor le dice, oye, Felipe, tanto tiempo estás conmigo, hombre, y no has visto al Padre en mí. No, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo veo yo al Padre y cómo veo yo a Jesús? A través de las Sagradas Escrituras, su documento de fidelidad, fidelismo, ¿verdad? Verás lo hermoso, las Sagradas Escrituras. Cuando tú conoces de las Sagradas Escrituras, la lees y el Espíritu Santo comienza a dar ese discernimiento. Discernimiento es aquella visión que Dios nos da más allá de la visión natural. Por eso es que quiero hacer énfasis de que la visión se distorsionó. ¿Cómo sabemos eso? Cuando ustedes leen Génesis, y yo quiero que usted analice un poco sobre esta parte de Génesis. Cuando ustedes ven a Génesis, vamos a mirar aquí, Génesis, en el capítulo 1, mire la visión de Dios. Dios es eterno y en su eternidad creó algo temporal que es todo lo que nosotros podemos ver a través de la ciencia, el universo y su expansión, lo infinito del universo. Fíjese que no es lo eterno del universo, sino lo infinito del universo que llega hasta donde Dios quiere que llegue. Eso es maravilloso. Eso lo logró entender Albert Einstein, sabiendo y reconociendo de lo que era la limitación que puede tener el universo. Una limitación. Pero bueno, eso es otra cosa. Dice Génesis capítulo 1, versículo 4, dice, y vio Dios que la luz era buena. Maravilloso. Y vio Dios. Dios ya sabía que la luz era buena, pero lo deja para que nosotros podamos comprender. Y vio Dios. La visión de Dios es la visión de Jesús mostrada ahora a través de la Sagrada Escritura, a través del Santo Evangelio. En el versículo 10 dice, y vio Dios que era bueno. Dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Mire todo lo como Dios cada vez que ve algo lo llama. Dice, y vio Dios que era bueno, en el versículo 18. Cuando Dios terminaba de crear algo, enseguida miren lo que termina diciendo aquí. Dice, y vio Dios que era bueno, en el versículo 18. En el versículo 21 dice, y vio Dios que era bueno. Siempre lo que ve Dios es bueno, maravilloso. Versículo 25 del capítulo 1. Y vio Dios que era bueno. Uy, esto es maravilloso. Por eso que nosotros tenemos ese eslogan, Dios es bueno, porque es que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Nosotros es lo que creemos que Dios se puede equivocar. Dios, yo creo que tú te equivocaste, por lo tanto yo quiero que tú me des esto. Por eso que nuestro Señor Jesucristo dice que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. El problema es que nosotros queremos nuestra voluntad, porque nuestra voluntad está sujeta a esta puerca carne. Esta carne está sujeta. Uy, esta carne, si no estuviera sujeta, ¿qué no haríamos, muchachos? ¿Qué no haríamos? Entonces, versículo 31, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Esto es maravilloso. Y vio la mujer que bueno, ahí, nos detenemos ahí. Entonces dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era ¿qué? Bueno. Esto es maravilloso.
Ahora, debemos de analizar algo en estos momentos porque estamos entrando a un punto que yo quiero que tú puedas analizar. En el sexto día, Dios creó al hombre. Fue el último, la última creación la creó Dios en el sexto día. Esto es maravilloso dentro de la numerología de Dios. No la numerología esta pagana, fetichista, diabólica. No, la numerología de Dios, donde dentro de cada tiempo Dios gobierna y hace cosas con propósito, y por eso Él deja y dice la mañana y la tarde fue esto, y deja que el día 1, el día 2, el día 3 hasta que llegó al día 6. Esto es maravilloso, esto es maravilloso. Entonces yo quiero que tú puedas mirar algo. La visión fue una sola. Dios creó al hombre y la mujer. Ahí están creados. Dios creó al hombre y la mujer de una manera maravillosa, espectacular. No. Esto es hermoso, hermoso. Entonces, cuando Dios crea al hombre, y yo quiero que tú puedas lograr entender. Estoy dándolo, darme a entender, porque tú tienes un discernimiento hermoso de Dios. Y cada uno tiene unas capacidades para captar todo. Somos inteligentes porque el Señor nos ha dado esa inteligencia, pero ahora como hijos de Dios nos ha dado más sabiduría. Por eso pide sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia. La sabiduría controla, ve más allá de lo temporal. Por esto que nosotros no podemos caminar por vista. Mira, no podemos caminar por vista, sino por fe. No por vista, sino por fe. Por eso que cuando tú miras cosas naturales, por eso es que tú tienes que mirar que lo temporal es natural. Todo lo que tú puedas ver es temporal, pasajero. Y dentro de lo temporal tú puedes tener y te pueden dar una noticia dentro de lo temporal y puedes creer que eso es el acabose. Pero no, la última palabra la tiene el Señor. Por eso es que hay verdades temporales que tú puedes ver y dices, sí, es verdad, pero es una verdad a media porque falta el complemento, que es la verdad de Dios. ¿Qué dice Dios sobre esto? ¿Cómo lo ve Dios? Por eso es que tú tienes que hacerte preguntas, Señor, ¿tú cómo verías esto? ¿Qué debo de hacer, Señor? ¿Qué debo yo de hacer en estos últimos tiempos que este mundo, esta sociedad está llamando lo malo bueno y a lo bueno lo está llamando malo? Y los cristianos están tomando el reino de Dios, el reino de los cielos solamente para lo temporal, descuidando lo eterno. Por eso el Señor dice claramente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Solo los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, podemos buscar el reino. ¿Qué es buscar el reino? Tener una visión, tener ese discernimiento para ver más allá dentro de lo temporal. Y cuando tú miras más allá de lo temporal, comienza Dios a obrar de una manera maravillosa. Y yo quiero que tú puedas mirar, si en el último día, que fue, dicen 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Adán y Eva estaban creados ahí en el sexto día, y vio bueno Adán, y lo vio bueno Dios delante de los ojos. Dios siempre te ve con ojos mira, Dios te ve con ojos hermosos, maravillosos. Por eso que tu estima, mujer o hombre, no está sujeto en lo que tú crees que es. Tú tienes que tener el estima de Dios en tu vida. Tú tienes que mirar cómo Dios te ve. El problema es que nosotros nos estamos viendo como el mundo nos ve. A mí no me interesa lo que el mundo me quiera decir. A mí me interesa qué es lo que el reino me dice. ¿Quién soy yo? Yo soy un hijo, una hija de Dios. Y yo tengo que tener la visión del reino. Por eso es que estoy haciendo énfasis de esto, de visión, del toque de Dios. Si Dios no te ha tocado, no vas a ver nada. Pero cuando Dios te toca, en ese momento la fe salvadora llega en tu vida y tú puedes confesar a Jesús como Señor y Salvador. Y en ese momento Dios te saca. ¡Wow! Ya estás viendo por qué es que Jesús comienza a hacer todo con cautela, lo deja clarito. ¿Por qué? Porque es justo y necesario mirar a Jesús en cada movimiento, reflejándonos en nosotros. Posiblemente alguien te invitó, aunque no tenía tanta fe, o tenía poca fe, o tenía alguna fe, pero te invitó.
te invitó, fue instrumento de Dios para tocarte. Fue instrumento de Dios para que tú pudieras ver a Jesús. Qué lindo cuando tú ves a Jesús. Entonces, en el capítulo 1:31 dice, y vio Dios. ¡Wow! Y vio Dios. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día. Maravilloso, maravilloso. Esto es maravilloso porque es que cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida, que es ese aliento de vida es lo espiritual en nosotros. Eso es algo, es un toque espiritual en nosotros, el espíritu. Por eso que se vuelve alma viviente. Por eso que el hombre, cuando hablo del hombre, es la raza humana, varón y hembra. Cuando se habla de hombre se está haciendo énfasis aquí, es de la raza humana. Era espíritu, alma y cuerpo. O sea, su encuentro no era carnal, era espiritual, porque Dios es espíritu. Y como Dios es espíritu, se mueve dentro de la esfera espiritual y dentro de la esfera temporal, porque Él lo creó. Y el hombre estaba ahí en el huerto del Edén, y en el huerto del Edén sucede algo maravilloso. Dios le da toda la autoridad al hombre. Por eso es que nosotros tenemos la autoridad sobre este planeta. Por eso que este planeta ha sido bombardeado inicialmente por nosotros, secundariamente por el enemigo, porque el enemigo utiliza al hombre para destruir el planeta que fue dado al hombre, no dado a Satanás. Satanás tuvo un tiempo donde era el protector de la tierra, pero eso es otra predicación, otra cosa. No se llamaba Satanás, sino se llamaba Lucifer, luz de la mañana. Pero en el versículo 31 dice, vio Dios, o sea, vio Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando usted ve todo el capítulo 2 de Génesis, usted se da cuenta que Dios crea al hombre, crea a la mujer de la costilla. O sea, ya eso es una unión. Somos uno en el Señor. Por eso es que tu esposa y tu esposo son uno. Dios no une unión libre. ¿Aló? Si todavía no estás casado, es tiempo que te cases, primero por lo civil y segundo por la iglesia. Tú que me estás viendo, ya sea en otro país, ya sea en otra ciudad y no eres creyente, si eres creyente ya es tiempo que tú no andes en unión libre. A Dios no le gusta la unión libre, porque es que nosotros somos unidos en el Señor, como Cristo se une con la iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo y fuimos unidos en el sacrificio allá en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué sucede? Que hay muchos cristianos que no se han casado y viven en unión libre. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Eso no le gusta a Dios. Pero como eso es lo que el mundo dice, esa es la visión del mundo, no es la visión del reino. Por eso que nosotros debemos vivir la visión del reino. ¿Y qué estamos viendo en este episodio número 2? En este episodio número 2 estamos viendo restaurando la visión y la fe. Ya me quedan muy pocos minutos. Entramos a la tercera parte de esto el próximo domingo. Esto es mucha tela que cortar. Por eso es que quiero ir tocando cositas aparte. Voy a tocar esto. Cuando Dios, el Padre Eterno, conocido como en el Antiguo Testamento como Jehová, en el Antiguo Testamento, ¿qué sucede en el Antiguo Testamento cuando cuando Moisés está escribiendo en ese momento toda la tradición oral y ahora la está empalmando con la visión del reino en ese momento? Él hace un énfasis que el hombre está en el huerto en el capítulo 2. Está en el huerto, ve todo, analiza todo, pero en el capítulo 3, el hombre en el 2 era feliz. Tú sabes que el enemigo nunca va a querer que tú seas feliz. Él te hace creer que eres feliz en la carne, pero es puro cuento, como decía mi abuela Isabel, puro embuste. Él te hace creer, no es que la propaganda te ponen la felicidad, ajá, tomar es felicidad, pero la consecuencia, la consecuencia, bandidazo. ¿Tú crees que Dios no sabe que te esconde y te toma las cervecitas ahí escondido?
tú que me ves allá. Te fuiste del país para que no te vieran otros cristianos y allá te está viendo el ojo de Dios, ve en todos lados. Hay algunos, hoy, aquí en Barranquilla, tengo que hacer énfasis hoy, disfrazado, creyendo que el Dios no lo va a ver. No, muchacho. Entonces el diablo te hace creer una cosa, pero Dios te está mostrando otra. Por eso que nosotros tenemos que tener claro de que todo tiene consecuencia. Todo tiene consecuencia. ¿Qué pasa? Si tú estás en el camino del Señor y comienzas a caminar nuevamente en el mundial, ¿qué va a suceder? Que vas a aprender por dolor, y el dolor trae consecuencias de enfermedad. No le vayas a salir, ay Señor, ¿por qué estoy enfermo? Ay, ¿por qué sucedió esto? Ay. Llegan los ay, que una vez lo prediqué. Ay. Vienen los ay. Pero no nos gustan los ay. Queremos siempre, tú eres próspero. Estas iglesias que ahora bendecido, tú eres hija del rey, casa, carro, beca. ¿Qué más quieres? Ven, siembra. ¿Y qué es del reino del Señor? Entonces, una de las cosas es que mientras que el hombre con su amada esposa Eva estaban en el huerto sabroso, pero se descuidaron en relación. Adán tenía que estar ahí con Eva. Supongamos que le dio el voto de confianza. Eva, ve, haz lo que tú quieras hacer también. Y ella tuvo conversación fuera de su esposo. Wow. Fuera de esa autoridad que Dios había colocado. Una de las cosas es, cuando tú tienes tu autoridad, que es Jesús, es tu autoridad, y tú comienzas a hablar con el enemigo, ¿qué pasa? El enemigo te va a decir que lo que dice la Escritura es puro embuste. Eso es lo que dice él. No, sabe Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto. ¿Cómo lo sé? Mire lo que dice el capítulo 3. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ay, papi, vive la vida loca. Ay, no te preocupes, eso no pasa nada. Entonces, mire algo. Este ciego representa a la humanidad que tuvo una visión del reino, pero ahora tiene una visión distorsionada. Ya no ve el reino. Está en tiniebla y hacen creer que puede ver. No ves. Mira qué pasó. ¿Dónde se pierde la visión del reino? En el mismo huerto. Y dice claramente en el capítulo 3, déjame, me pongo los 24 voltios. En el capítulo 3, versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cuándo rayos sabía la mujer discernir qué era bueno y qué era malo? Pero mire. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos. ¡Wow! Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y él comió con ella. Esto es tremendo. Y debo dejarlo aquí porque hay mucha tela que cortar y tenemos que pasar el próximo domingo para mirar detalladamente esa expresión. Y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Por qué ella ve eso? Porque ella cree que es bueno. Ella no lo había visto hace mucho tiempo. Claro, ella había visto el árbol de la vida y había visto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Son dos árboles que estaban en el centro del huerto. Ahí estaban, el árbol de la ciencia, el árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida, que es la representación de Cristo en nosotros, la vida. Wow, esto es tremendo. Pero dice que vio
¿Cuándo vio? Por causa de lo que escuchó. La fe viene por el oír y el oír él dice claramente que la fe viene por el oír y el oír la palabra escrita de Dios. Y cuando tú dejas de oír y oír la palabra escrita de Dios, entonces tu forma de ver las cosas naturales van a cambiar y entonces vas a ver conforme al mundo, no conforme a lo que Dios quiere mostrarte esta sociedad. Por eso que tú tienes que escuchar, oye, escucha. Tienes que escuchar de que si tú dejas de leer las escrituras, entonces tú vas a creer que lo malo es bueno. Y lo bueno es malo. ¿Por qué? Porque ya tú no tienes discernimiento de las cosas de Dios. Tú tienes el discernimiento de esta sociedad. Esta sociedad es la única que te está diciendo que esto sí y esto no. Oye, qué cosa tremenda. Y por eso que hay gente que no escucha los mensajes. Estos mensajes no les gusta a tu puerca carne. Le gustan los mensajes que te van a hacer millonario, que vas a tener para deleitarte todo lo que tú quieras. Mira, algunos no han pecado más de lo que pueden pecar porque no tienen dinero. Yo quiero verte con dinero. Vas a ver un hombre avaro. ¡Wow! Una mujer envidiosa, altiva, prepotente. Mientras que no tienes plata, te las haces de morronga, una expresión muy del interior, morronguito, ay, es que Dios conoce que si Dios me bendice, yo voy a bendecirla ahora. Mentira, si en lo poco no eres fiel, en lo mucho menos le vas a ser fiel al Señor. Por eso que este mensaje es para estructurarte, fortalecerte, para que cuando venga la bendición de Dios, tú puedas estar preparada y no te haga daño. El problema es que algunos no están preparados para la bendición del reino. No están preparados, muchachos, no están preparados. Porque si estuvieras preparado, estuvieras ahí pegado con el Señor. Entonces, le dejo para que mediten por qué nosotros a lo malo le estamos viendo algo bueno. Ahí está la respuesta, en Eva. Eva se dejó engañar en el momento que aceptó otra revelación fuera de la revelación de Dios. Dios ya le había dicho, mis hijos, hagan todo, pero sean obedientes, solamente en este árbol. Le dejó el otro árbol. Estos cabezones tenían que comer, era del otro árbol. Por eso es que lo saca. Pero te lo dejo para el próximo domingo. ¿Por qué Dios sacó a este ciego, que es la figura? Es la misma figura. Dios sacándolo del huerto, muchachos. Esto es una cosa tremenda. Todo encaja en las sagradas escrituras. Recuerda, somos sembradores de fe y vida. Es tiempo que te arrepientes. Porque si tú no te arrepientas, muchacho, vas a aprender por dolor. Es mejor que aprendas por revelación. Dice, Señor, esta puerca carne quiere hacer desastre, se quiere poner la peluca. Ayúdame a que no se ponga la peluca. Ayúdame, Señor, ayúdame a ser fiel a ti, para ser fiel en tu obra. Gracias, Señor, por estos momentos tan lindos, tan hermosos. Mira los que están en estos momentos por Facebook, por YouTube, Señor. Los que están presencialmente, Señor, los que están viendo aquí en estos momentos por la página, Señor, por la plataforma, que están escuchando la iglesia, sembradores también, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a que nuestro discernimiento no se pierda, que nuestro discernimiento sea más agudizado, podamos ser claros, Señor, a lo que escuchamos y a lo que vemos, Señor. Porque si somos bombardeado por lo que escuchamos, Señor, sabes que vamos a ver las cosas diferentes. Pero si escuchamos más tu palabra, escuchamos más tu promesa, Señor, vamos a ver la realidad de lo que aparentemente es bueno, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos estás enseñando y lo que nos seguirás enseñando en esta serie, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda, somos sembradores de fe y vida. Sembramos la fe y la vida del Señor Jesucristo. Saludos.